Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Estoy partiendo de nuevo porque estos computadores son así, timados. ¿Sí? Entonces resulta que mandó un aviso y cortó el video que estaba haciendo antes. A lo mejor fue para mejor, como decía por ahí algo. ¿Ah? Eh, bueno, si me ven sentado, es que he tenido un día, una jornada un poco extensa porque me cambiaron algunos horarios y quedé con clases entre las 8 y las 5. Entonces, estoy un poco agotado físicamente como para estar de pie, no como para hacer la clase. Así que les pido, digamos, o les doy las explicaciones de por qué estoy sentado en esta oportunidad. Lo otro, también, digamos, hacer presente que aquellas personas que me hubiesen mandado el trabajo con el texto de Ramón Domínguez estarían listas y aquellas que no lo hicieron y ahora entonces deben proceder a hacer el ejercicio en la hora taller que tengamos después del video, ya para que me lo entreguen hoy, según el compromiso que teníamos establecido con ustedes, a petición de los alumnos, a petición de los alumnos. Ya, bien, eso por un lado. Lo otro, lo relevante, es que estén bien. De alguna manera la pandemia ya ha ido entrando en su fase crítica, que todos deseábamos no llegara, pero llegó. Así que cualquier, digamos, dato u opinión respecto de que esto era o no era una manipulación, una, ¿cómo se llama? Una teoría conspirativa, los hospitales están llenos. Así que cualquier teoría conspirativa no tiene ningún sentido ni siquiera entenderla, explicarla, saberla, porque la gente está igual, lamentablemente, en hospitales colapsados, con un grado de información que se vuelve terrible. Y creo que volverse crítico a estas alturas ni siquiera tiene sentido. Decir que no se están haciendo, da exactamente igual, porque es tanta la gente que está llegando al sistema público que hoy día se da lo que en responsabilidad civil se dice comúnmente, la falla humana posible. Y va a pasar. ¿Se van a cometer muchos errores? Muchos errores. ¿Y se van a poder solucionar? No. Porque cuando los sistemas colapsan, obviamente que ya nadie puede pedir que funcionen dentro del plano de la normalidad. Hemos llegado, no sé, por decirlo jurídicamente, a los casos de fuerza mayor máximo, donde el personal está absolutamente superado y por lo tanto la cantidad de errores que se van a cometer van a ser muchos. Y por la misma razón es probable que muchos juicios, si es que quisieran entablarse, se caerían, se caerían. Pienso, por ejemplo, en este error terrible de que las personas que han fallecido sean entregadas a otros familiares. Dentro del dolor profundo que ello significa para nosotros como humanidad frente a la muerte, créanme que si fuera juez entendería absolutamente el error, porque está dentro de las probabilidades. Cuando usted presiona al máximo el sistema, la posibilidad de error es altísima. Es como nosotros. Si nosotros jugamos con el plazo, si jugamos con la fecha, si apostamos al final, las posibilidades de errores son enormes y ya no hay nada que hacer porque estamos contra el tiempo. Entonces, se puede dar esta falla y aquí se está dando. El error estuvo antes, a lo mejor. A lo mejor en no haber entendido que esto era serio. Y entonces, a lo mejor no habríamos llegado a esta instancia. A lo mejor si nos hubiésemos cuidado más. Me gustaría escuchar esos testimonios de personas que a lo mejor se han contagiado, que han logrado salir, que están bien y que cuenten su experiencia.
¿Por qué se contagiaron? Porque algunos se contagiaron a lo mejor de manera irresponsable. A lo mejor muchos, a lo mejor la mayoría se contagió sin quererlo, porque ha tenido que ir a trabajar, porque ha tenido que salir a comprar, porque ha tenido que ir a los servicios de salud. Pero ¿cuántos se han contagiado simplemente porque no quisieron usar mascarilla, porque no quisieron obedecer las normas? Y a Dios gracias han salido, y han salido bien. Pero durante el tiempo en que ellos ocuparon un ventilador mecánico, alguien no lo ocupó. Y esa persona murió. Se hizo un reportaje este fin de semana por ahí a muchas personas que fallecieron. Muchos tienen, por ahí uno de los casos que leí, la persona tenía fiebre, se acostaba en el piso, porque era demasiada la temperatura, 40 grados. Iba, le decían que no tenía, que no tenía. ¿Y saben por qué creo que le decían que no tenía? Porque los exámenes eran mal tomados. Y ustedes dirán, profesor, pero eso es negligencia médica. Por supuesto que es. Y la pregunta es, ¿pero la posibilidad de error estaba? Obvio. ¿Por qué? Porque si una persona tiene que tomar, invento, no sé cuánto se toma, 100 exámenes diarios, sin haber dormido, estando cansado, teniendo pacientes, teniendo la preocupación, los hijos están en casa, todo el personal de salud está sobrepasado. ¿Tomo mal el examen? Es probable, es muy probable. Y lo voy a culpar por eso. Yo, para juez, no. Yo diría precisamente, si una persona está trabajando a turnos completos, cansada, con temores, porque es lógico que tienen que tener temores, con preocupaciones personales, cuando toma el test, puede haber cometido un error, pueden haber introducido correctamente el mecanismo que permite detectar el virus, que tiene que bajar muy bien por la garganta para alcanzar ahí toda esa parte interior. Claro, salían malos, porque el sistema estaba colapsando. ¿Colapsando por quién? Así que bueno, no los molesto más con esto, pero creo que nos sirva de reflexión. En especial por lo que está trayendo. No sé si han escuchado de las ollas comunes. ¿Mm? La gente sin trabajo, sin alimento. Tratemos de que esta sea una semana solidaria en ese sentido. Tratar de ayudar. Si alguien puede llevar alimentos, hacerlo. Si podemos de alguna manera hacer una compra en línea y que la vayan a dejar al lugar donde están haciéndose las ollas comunes. Esto me enteré por una compañera de ustedes, que afortunadamente salió también en la prensa. Porque a veces, como se dice, la prensa manipula. Pero acá no. Ya todos los canales transmitieron ayer las ollas comunes. Por lo tanto, no es algo que se esté ocultando, es una realidad que está allí. Pero bueno, una cosa es verlo, otra es verlo y conmoverse, otra es verlo, conmoverse y ayudar. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, todos. Incluso más, lo he dicho en todos los cursos. Si alguno de nosotros está pasándola mal, tiene que decirlo, tiene que contarlo, tiene que llevarlo al grupo. Yo sé que somos difíciles a veces para que nos ayuden, somos un poco orgullosos, ¿cierto? Siempre nos cuesta pedir ayuda. Pero creo que por ahora es mejor decirlo. ¿Ah? Se podrá hacer algo, podremos juntar entre todos alimentos, podremos todos mandar a una dirección donde está faltando algo. Entre todos somos, no sé, más de 20, 30 alumnos. Algo se podrá hacer, porque a lo mejor uno de nosotros también la está pasando mal. Así que no quede en esto, que no quede en solo una reflexión, como hacemos siempre en nuestras clases, sino que se vuelva a una acción concreta. ¿Ah?
que haya ayuda, que exista ayuda para aquellos que de nosotros, como dicen, la caridad empieza por casa. Bueno, si uno de nosotros la está pasando mal, que nos diga y ahí, bueno, hacemos una ayuda, hacemos una ayuda. ¿Ah? Este es el tiempo en que aprendemos solidaridad. No sé por cuánto tiempo, ojalá que sea una lección de vida para siempre, pero al menos que si no es por ahora, por estos días, se concrete. ¿Mm? Se concrete. Bien, dicho esto, que es importante para nosotros como abogados, la empatía, el saber que los otros tienen un problema y que nosotros, si podemos ayudar, tenemos que hacerlo. ¿Mm? Bien, vayamos a lo nuestro, que sigue siendo la muerte. Esta muerte tan elitista, me dirían ustedes, esta muerte que estuvo pensada por don Andrés Bello solamente para aquellos que poseían un patrimonio importante, porque obviamente no tenía un contexto. Estas son las cosas que a veces a uno le molesta y los profesores de civil, eh, bueno, yo siempre he sido crítico, así que no digo que no me cuento, pero siento que no ayudamos. Porque insistimos en mantener un código que no hace ningún aporte. Tuvo sus glorias, tuvo sus cosas buenas, algunas todavía lo son, pero ya es tiempo de ir cambiando. Pero con empeño, no con discusiones tan teóricas como el otro día un profesor que celebraba que la teoría de la imprevisión en la que siempre había creído vaya al código. ¿Qué estamos celebrando, por favor? Bueno, ya, no voy a ser más crítico en eso. Pero sí en entender que ya las instituciones están absolutamente sobrepasadas. Y una de estas es el derecho sucesorio. De hecho, hoy día vamos a ver 3 párrafos del código que yo diría los puedo dividir a la mitad. ¿Ah? En lo que puede hacer el testador antes de que muera y dar espacio a su libertad, y en lo que puede pasar después de que el testamento está hecho y después que ha fallecido. ¿Ven? Entonces, ahí podemos identificar tiempos. ¿No? Y el primero, precisamente, dice relación con el desheredamiento. ¿Por qué? Este es un atisbo de la intención del legislador de decir sí es posible que en algunos casos muy concretos y muy puntuales el testador pueda privar a un legitimario de su legítima. Pero los casos llegan a ser tan poco prácticos que obviamente resulta en en un reflejo más, de que estamos frente a un legislador que no le permite al causante traspasar la famosa barrera de las asignaciones forzosas. Así que todo termina siendo nada al fin y al cabo. Vamos a leer esas causales. Pero en este desheredamiento, que es una disposición del testamento, fíjese, por eso estamos en el antes. Aquí está vivo el testador y tu testamento todavía no se cierra. Entonces, en ese testamento que está construyendo, puede efectivamente, mediante disposición testamentaria, privar del todo o parte de su legítima a uno de sus legitimarios. Por lo tanto, es un castigo que puede ser total como puede ser parcial. Sin embargo, las razones que llevan a un causante a estar justificado, incluso tiene que pedir eso, justificado, su desheredamiento están determinadas por el legislador. Por lo tanto, significa que el legislador le abre un margen, pero muy estrecho,
porque le dice cuáles son las causales para desheredar. Ni siquiera lo deja entregado a la propia voluntad del causante, que puede en su relato exponer, o podría en su relato exponer por qué pretende desheredar a uno de sus legitimarios. Pues no, el legislador le dice, sí puedes desheredar, pero lo haces por las causales que yo te digo. Estas son las cosas que efectivamente hacen que este derecho esté muriendo cada día, porque no se identifican con la verdadera voluntad del causante. El causante puede tener otra voluntad, puede querer desheredar a un hijo. ¿Por qué? Por una situación afectiva, por una situación que en verdad diga, yo, ¿qué he sabido de este hijo en 20 años? ¿Por qué tengo que mantenerlo en mi testamento? Eso el legislador no lo racionaliza. Por eso es tan absurda la norma. Y algunos dirán, no, pero es que un momento de pasión. Y alguien podría decir perfectamente, ¿y ese momento de pasión en que tiene una rabia el causante y decide desheredar a su hijo, por qué puede ser motivado? Puede ser motivado porque efectivamente el hijo no lo vino a ver hoy día domingo. O puede ser motivado porque hace 20 años que no lo ve. Les aseguro que ninguna persona, en su mayoría, porque el legislador eso es lo que no quiere razonar. La mayoría de las personas, obvio que va a funcionar de manera cuerda y no va a desheredar a sus legitimarios. ¿Por qué lo siente? Porque la mayoría de las personas entienden una relación estable, sana, armónica con los hijos. El hecho de que sea una relación armónica no significa que un padre y un hijo no discutan. Significa que están vivos, tienen diferencias, pero eso no significa que ese padre va a decir, entonces te desheredo. No, pero si después de 20 años de no ver a un hijo, la ley me sigue obligando a que yo le deje una herencia, eso sí es violento, eso sí es provocador. Estoy muy apasionado hoy día, parece. Pero creo que es lo que, sobre todo leyendo las causales de desheredamiento, leamos. Fíjese, el desheredamiento, 1207. Es una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo parte de su legítimo. Bueno, ya eso ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Pero acto seguido viene la restricción de inmediato. Esta mala fe del legislador, yo creo que esto ya es mala fe. No valdrá el desheredamiento que no se conformare a las reglas que en este título se expresan. ¡Ay de ti, causante, si pretendes alejarte de lo que yo te digo! ¿Qué es eso? Eso es un atropello a la libertad del individuo. Mi humilde, sencilla y modesta opinión. ¿Cuáles son esas causales? Fíjese, un descendiente no puede ser desheredado sino por alguna de las causas siguientes. Eso significa que este desheredamiento es causado. Es una disposición testamentaria, pero es una disposición que está debidamente fundamentada en qué, en una causa que el legislador establece. Ahí tiene usted, en una causa que el legislador establece. ¿Cuáles son las causas? 1208. Veamos la primera para que las vayamos analizando. Por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes. Injuria grave, pues señores, injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes. Ahora, si ustedes me permiten y dicen, ¿sabe qué, profesor? Porque si traducimos la expresión injuria grave, estamos hablando de haber causado un daño. Tiene que ser un daño grave, pero tiene que ser contra la persona, honor o bienes. Si ustedes me dicen, ¿sabe qué? Ese hijo, con no ver a ese padre durante 20 años, efectivamente le causó un daño en su persona. Perfecto, yo lo acepto y me desdigo de todo lo que he dicho. Pero les aseguro que en los textos civilistas la injuria debe estar tomada efectivamente
como un daño concreto, ¿m? Un daño real, no un daño supuesto, no un daño contingente, sino que un daño concreto. ¿Qué le hizo? No, es que le pegó con un martillo en la cabeza. Ah, ya, está bien, ahí sí que hay injuria grave. Pero no es que no lo veía hace 20 años. Ah, no, eso no es injuria grave. Eso no es injuria grave. Estamos perdidos. Estamos perdidos, no podemos ganar. Por eso le digo, si un tribunal accediera y dice, ¿sabe qué, señor? En verdad, usted no vio a su padre durante 20 años, su padre lo ha desheredado porque estima que esto es una injuria grave, le ha infligido un dolor. ¿Qué dolor más grande que un hijo abandone a su padre? Abandone en el sentido afectivo. Es decir, no lo fue a ver en 20 años. El padre tenía bienes, podía vivir bien, sí, el hijo también, perfecto. No había una necesidad de dinero, había una necesidad de afecto. Dígame. Por ahí tenía un libro yo de sucesorio antiguo, pero creo que lo perdí ya porque ya creo que es irrelevante. Familias. ¿Y aquel? Familia también. No todos los que tengo. No tengo el de sucesorio antiguo. Porque estos que están acá son más nuevos, ¿no? Que es el que ustedes están estudiando que siguen como manual de Abeliu. Entonces, bueno, ahí tenemos. Y tiene que haber afectado. Fíjese que yo vi, eso sí, un caso, creo que lo comenté en algún minuto, eh, injuria grave en contra del honor. Se podría hacer, parece que el caso lo comenté en clase en algún minuto, que fue las hijas que tenían pensión de alimento de su padre, en algún minuto eh, pidieron cambio de nombre y querían que el apellido fuera el del papá con el que ellas se habían criado, o querían suprimir, no sé cómo era la cosa. No me recuerdo muy bien el caso, porque no era mío, era de una colega. Interesante porque la colega estaba construyendo su caso, ella iba precisamente por el causante, por el futuro causante. Entonces, decía, ellas cuando solicitan el cambio de apellido, argumentan que este fue un mal padre, que nunca las cuidó, que no fue afectivo con ellas. Una serie de desencuentros emocionales que son muy potentes. Yo no digo que eso no esté justificado, a lo mejor fue un bárbaro este individuo. Pero el tema es que al colocarlo en un expediente, le da pie a él para que diga, bueno, entonces la puedo heredar, porque yo no considero que eso haya sido verdad y por lo tanto digo que quedan por disposición testamentaria desheredadas. Señalo incluso el caso donde está en el testamento y todo. ¿Por qué? Porque hay un elemento. No solo tiene que ser mediante una disposición, no solo tiene que estar fundada en algunas causales del 1208, sino que además tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Probada que sea, entonces, queda configurado el desheredamiento. Por lo tanto, si eso se considera a lo mejor un atentado en contra del honor, una injuria grave, grave, en contra del honor del causante, a lo mejor, bueno, puede ser que a lo mejor ahí hay una apertura para que usted, cuando efectivamente eh, converse con el testador, porque esta es una conversación con el testador, pues entonces uno ahí le va diciendo, sí, mira, esto lo puedes hacer, esto no puedes hacerlo. Entonces ahí tendríamos que decir, mira, si tú en verdad sientes que tu hijo no te ha venido, yo lo tengo por ahí, tengo un amigo muy amigo que me dice, yo no he visto a mi mamá en 20 años, pero para él no era ninguna preocupación. Bueno, si su madre lo deshereda, yo soy el primero que le va a decir, bueno, no te preocupes de tu mamá en 20 años, ¿qué esperaba? ¿No? Entonces, si eso, en el testamento, yo le digo, entonces desherédalo. ¿Mm? Y diga, sí, mi hijo sí, no me ha venido a ver en 20 años y por lo tanto no lo sé. Porque después ese testamento se va a ejecutar. Y ese hijo
Podrá decir, sí, acepto el desheredamiento, en realidad no la fui a ver en 20 años, no quiero sus bienes. O podrá decir, bueno, que lo prueben, porque yo soy un legitimario. No he visto a mi mamá en 20 años, sí, pero soy el legitimario. Por tanto, los otros que participen de esa herencia van a tener que probar que efectivamente el causante tenía razón con desheredar a este individuo, porque de lo contrario, el derecho del legitimario se mantiene. Es un tema, es un tema. Nunca sé si mirar hacia allá o mirar hacia acá, si me pierdo en esa parte. Entonces, trato de mirar ahí al frente. Esto de el manejo de las cámaras y las luces todavía me pierden. Bueno, ahí tenemos entonces cómo funciona esa figura. Tenemos otra. Segundo o segunda, por no haberle socorrido en el estado de demencia o destitución, pudiendo. Este es un tema fuerte porque a lo mejor algo se ha dado, pero por lo que nosotros vemos en la prensa, cuando hay alguien que está en un estado de demencia, piensa una demencia senil, y está abandonado. ¿M? Porque dice no haberle socorrido en el estado de demencia o destitución. Pero, porque usted a lo mejor dice, mira, ¿sabe qué? Lo dejó en un hogar anciano y nunca más se acordó de él. Pero el problema es que la causal parte diciendo no haberle socorrido. Y esa persona podría irse perfectamente, bueno, ¿y quién pagaba el hogar donde estaba él? Lo pagaba yo. Entonces ya no había abandono. ¿Por qué? Porque él pagaba precisamente el eh, hogar de ancianos donde estaba la persona. Entonces ya no completamos la causal. Al no completar la causal, no se prueba, no habiéndose probado, el legitimario accede a su herencia. Ahora, dice, en el estado de demencia o de destitución. En esto de la destitución estamos hablando de la pobreza. Son formas un poco más elevadas. Es la persona que ha perdido su posición en la vida, ¿cierto? Por eso está a esa destitución. O sea, una persona que a lo mejor tenía bienes, tenía un patrimonio y de un día para otro se quedó en la calle. Ahora me pregunto es, después tuvo riqueza, porque para desheredarlo, porque si alguien es pobre, les aseguro que no va a hacer testamento ni hoy ni mañana. Por lo tanto, tendríamos que pensar en alguien que estuvo en esa situación, no fue socorrido por este legitimario, pero después volvió a ser rico esta persona y entonces ahora aprovecho de vengarme y lo desheredo. Trato un poco de hacer más extremadas la gráfica. A lo mejor si alguien me escuchara diría, pero ese profe no tiene idea de civil. A lo mejor podría tener razón. Pero yo hablo de lo que veo en mi trabajo y en el trabajo que incluso sus propios compañeros hicieron hace un par de años atrás, cuando se encontraron que las causas que se ingresan por desheredamientos son mínimas. Así que la pregunta, ¿por qué hace esto el profesor? Bueno, porque la realidad, lo empírico, me sostiene en la opinión. ¿Mm? Bueno, ahora si me pueden debatir, mejor, porque si me debaten con números, yo entonces tomo esos números y los paso en clase y digo, miren, aquí está la verdad. Mientras eso no ocurra, me siento libre. 3. Por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar. Esto es como la novela venezolana, con todo el respeto a los venezolanos que me están escuchando. Pero nosotros durante muchos años vimos muchas novelas venezolanas y pasaban cosas como esta. ¿Quién se va a olvidar de la famosa Abigail? Bueno, que ustedes eran muy chicos, a lo mejor ni la vieron. Yo soy viejo en esto. No sé si estaba en el colegio cuando yo veía a la Abigail. Bueno, cosas para decir que en el fondo allí se producen a veces maquinaciones fraudulentas. Y mire que estoy bien, como diría por ahí nuestro lenguaje popular, cebollero. Yo recuerdo una novela que se llamaba Cuna de Lobos, entiendo que fue una novela muy
con mucho arrastre en México. Acá en Chile también fue una novela con mucho arrastre. Trabajaba una gran actriz mexicana, Rubio era el apellido, me acuerdo, falleció hace un par de años, que tenía un parche en el ojo, que en verdad, mejor ni les cuento la parte malvada, pero resulta que el marido de ella en algún minuto descubre la maldad en el primer capítulo, creo en el primero o segundo capítulo descubre la maldad de ella. Les recomiendo, vean el primer capítulo de Cuna de Lobo. Y entonces parece que él en ese capítulo, no les cuento esa parte, pero para que ustedes lo vean, descubre la maldad de ella y entonces le dice voy a cambiar el testamento. Y ella, y ahí queda. Ella hace algo en la que aquí está precisamente la fuerza o el dolo para impedirle testar, que va más allá de eso, pero para colocarle un poco de expectación. Efectivamente, por eso le decía yo, esto se ve solo en las novelas, porque a lo mejor le toma la mano para que no teste o lo engaña y le dice, lo lleva a que el individuo efectivamente, fíjense que tiene que impedirle testar, o sea, no tiene que haber testamento. ¿Mm? Y esto tiene que haber sido una maniobra de fuerza o una maniobra de dolor. Si lo consigue y después eso se prueba, bueno, técnicamente no va a producir ningún efecto, porque si tenemos que el acto se sabe solo después que el causante ha muerto, ya ha muerto sin testamento y operará la sucesión intestada. Y si está vivo, es una cuestión de hecho. Hasta cuando estuvo, hasta cuando está impidiéndole qué. Nadie sabe si no hubiese existido el dolo para quién o cómo hubiese testado. Por lo tanto, es una situación absolutamente muerta en ese sentido. 4. Por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente, estando obligado a obtenerlo. Bueno, usted no lo conoce porque son muy jóvenes, pero antes la gente se casaba. Sí, antes la gente se casaba. Y en ese caso, había los que se casaban sin el consentimiento. Esto tiene que ser, eran casos muy pocos, porque la mayoría de edad, cuando bajó a 21 años, ya la edad de matrimonio había subido, estaba un poco más arriba. Y después cuando ya bajó a 18, era cuando ya la gente no se casaba, así que... Pero bueno, si algún menor de 18 años se casó sin el consentimiento, podrían desheredarlo. 5. Por haber cometido un delito que merezca pena aflictiva o por haberse abandonado a los vicios o ejercido granjerías infames, a menos que se pruebe que el testador no cuidó de la educación del desheredado. Obviamente que estamos hablando en ese caso de una relación padre-hijo, ¿cierto? Porque el cónyuge no tenía nada que ver, por ejemplo, en la educación del otro cónyuge. Los ascendientes y el cónyuge podrán ser desheredados por cualquiera de las 3 primeras causas. ¿Ya? Eso quiere decir que el descendiente puede ser desheredado por todas, de la 1 a la 5, en tanto que los ascendientes y cónyuges solo por la 1, 2 y 3. Bueno, aquí es lo que les decía yo. Tiene que existir una disposición, tiene que estar fundada, el fundamento tiene que estar en el 1208, tiene que probarse. ¿Por qué? Y aquí dice el 1209, no valdrá ninguna de las causas de desheredamiento mencionadas en el artículo anterior si no se expresa en el testamento. ¿Ven? Específicamente, y si además no se hubiere probado judicialmente en vida del testador o las personas a quienes interesara el desheredamiento no lo probaren después de su muerte. Por eso yo digo aquí, ¿cuál sería el consejo del abogado? Desheredan más. Ahora, si después te va mal porque tus herederos impugnaron, nada que hacer, tu voluntad no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el juez va a ordenar que ese desheredamiento sea inválido y la persona a quien excluiste va a entrar de todas maneras en la comunidad hereditaria y tendrá derecho a la porción que le corresponde. Por lo tanto, uno podría pensar que sin ser un profesor irresponsable, sino que al contrario, un profesor que de alguna manera entiende que si el causante puede heredar es porque esto tiene una eficacia. Y entonces
el testador puede desheredar en su testamento, puede, una vez fallecido él, su desheredado aceptarlo, y si no lo acepta, pues impugnará ese testamento. Y si lo impugna, los otros herederos que estén vinculados a este mismo testamento deberán defender ese testamento. ¿Cómo? Probando en el juicio respectivo que el causante tenía razón al desheredar porque los hechos que postuló son hechos ciertos, verdaderos y han sido debidamente probados. ¿Ven? Esa podría ser una alternativa. No será necesaria prueba, dice el inciso segundo, cuando el desheredado no reclamare de su legítima dentro de los 4 años subsiguientes a la apertura de la sucesión o dentro de los 4 años contados desde el día en que haya cesado su incapacidad de administrar, si al tiempo de abrirse la sucesión era incapaz. ¿Qué? Lo que estoy diciendo yo, el consejo del abogado, deshereda. Si la otra parte, por moral, un hijo después de 20 años, por moral, no reclama su herencia, bien, bien, si estás bien desheredado, sin 20 años no viste a tu padre o a tu madre, ¿cierto? Ahora, si no, irá y reclamará lo suyo. Alguien dirá, ¿un cara dura? Bueno, a lo mejor. No lo sé, porque tampoco sabemos por qué ese hijo no quiso ver a ese padre en 20 años. La vida se para. Y aquí, y ahora. Bien. Eh, Dice el 1210 lo que ya había anticipado el 1207. Dice, los efectos del desheredamiento, si el desheredador no los limitara expresamente, se extienden no solo a las legítimas, sino a todas las asignaciones por causa de muerte y a todas las donaciones que le haya hecho el desheredador. Pero no se extiende a los alimentos, excepto en los casos de injuria atroz. ¿Se fijan que el legislador parte de la base que estamos hablando de grandes patrimonios? Ese es el gran problema. ¿Ah? Imagínense que si hay desheredamiento no solo se extiende a lo que le deje por testamento, sino también a las donaciones que le hubiese hecho. Cuando en Chile todavía no sabemos el porcentaje correcto, pero un 40% no tiene casa propia o un 70% no tiene casa propia. Una vez que ahí tengamos claro, porque por ahí un ministro dijo que más del 60% de la población tenía 2 casas. Y por otro lado, para unos efectos estadísticos de impuestos internos, se dijo que el 38%, o sea, casi un 40% de la población tiene casa propia y el resto no. O sea, si esa es la verdad de Chile, ¿de qué está hablando el Código Civil cuando habla de los grandes patrimonios? Un tema, el arrepentimiento, cuando la culpa te corroe, ¿cierto? Estás desheredando a un hijo que en verdad fuiste tú el que abandonó. Estoy para escribir el guión de la telenovela. Fíjese lo que dice en 1211. El desheredamiento podrá revocarse. ¿Ve? La culpa. Ahí lo revoca, dice uno. Como las otras disposiciones testamentarias. Y la revocación podrá ser total o parcial. Pero no se entenderá revocado tácitamente por haber intervenido reconciliación, ni el desheredado será admitido a probar que hubo intención de revocarlo. Después de 20 años me pongo en la buena con mi hijo. ¿Cierto? Entonces revoco el desheredamiento. Le digo, hijo, voy a revocar el desheredamiento. Y muero. Y no alcanzo a revocarlo. Pues ahí, como no hay una revocación expresa del testamento, en la que elimino este desheredamiento, el desheredamiento sigue. Lamentable, sí, porque no se alcanzó a ese arrepentimiento a configurarse de manera expresa. Y fíjense que además no hay ni siquiera posibilidad de prueba, ni el desheredado será admitido a probar que hubo intención. ¿Ven? Interesante, ¿eh? Esto es mejor contarlo como una historia novelesca que contarlo como jurídicamente hablando. Bien, ahí tenemos. Avancemos. Revocación, como dice, y reforma. La revocación primero. La revocación es una facultad inherente al testamento, ya lo habíamos visto antes, cuando dijimos allá
que efectivamente el testamento, artículos 1001, 1002, es un acto esencialmente revocable, y ni siquiera se puede violentar eso porque es una norma de orden público. Dice el 1001, todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables. ¿Ah? Las cláusulas derogatorias de sus disposiciones futuras se tendrán por no escritas, aunque se perdón, leí mal. Sin embargo, de que el testador exprese en el testamento la determinación de no revocarlo, eso no vale. Yo puedo revocar el testamento en cualquier momento mientras viva. Lo que busca el legislador es obtener efectivamente que la revocación, que el testamento sea la última voluntad del causante. Ahora, eso, obviamente, el que sea la última voluntad del causante, tiene un elemento natural, que es el agotamiento de la vida del causante, ¿cierto? El causante puede efectivamente arrepentirse y tener ganas de revocar su testamento, pero para eso tiene que estar con lucidez, tiene que tener una voluntad libre y espontánea, exenta de vicios, y por lo tanto tiene que tener conciencia. Y ustedes han leído, aquellos que efectivamente han leído el artículo de Ramón Domínguez, señala que el estándar, el estatus, el nivel, el umbral para hablar de incapacidad de una persona es alto. Es alto. No basta con que el notario diga que la persona efectivamente se encuentra en su sano juicio. Por ahí, Carlito Cepeda ha hecho una especie como de ejercicio de cómo crear una norma que le permitiera al notario emitir una certificación y decir, por ejemplo, que he tenido a la vista certificado médico emitido por un psiquiatra, por ejemplo, que consta que se encuentra en su sano juicio, e incorporarlo dentro del instrumento testamento para que esa forma se vuelva no impugnable. Es una forma de asegurar que cuando venga el momento de la discusión de si mi padre o no mi padre estaba de acuerdo en el momento en que se intentó, o sea, en que testó, al menos hay una prueba dentro del mismo instrumento. ¿Mm? Yo le decía a Carlito que en el fondo es como trasladar muchas facultades al notario, ¿no? Porque además tendría que inclusive certificar que el certificado emitido por el médico es un certificado médico válido. Ustedes saben que para charlatanes hay mucho, ¿no? ¿Cierto? Es la misma competencia nuestra. ¿Cuánta gente se dice que es abogado y nunca lo ha sido? Espero que ustedes no. Entonces, allí el notario dice, no, es que aquí tengo el certificado médico. Oiga, señor, pero este es un podólogo que tiene que estar certificando que la persona se encuentra en su sano juicio. Parece que los podólogos no son médicos, o sí. Pero no lo sé. Supongamos que existiera que fuera el podólogo. Nada que ver. ¿Mm? De hecho, en estos días han entrevistado a médicos que han sido reconvertidos a internistas de urgencia. Una médico pediatra contaba su experiencia, que efectivamente había sido reconvertida a internista de urgencia. Eso significa que tiene que pasar por un proceso, no es llegar. Entonces, creo que ahí tenemos un elemento para precisamente decir, quién sabe, sería trasladar mucha responsabilidad al notario, porque además, si vamos a modificar la norma, sería introducir un elemento probatorio que tendría plena fe o plena prueba. O sea, quiere decir que si yo tengo un testamento donde está incorporado el certificado médico notario, entonces no es impugnable, o que tengo que impugnarlo con otra plena prueba, no lo sé. No sé si es riesgoso en ese sentido. Valdría la pena estudiar el tema. Ahora, cuando se revoca el testamento, la revocación no exige que sea por el mismo tipo de testamento. O sea, por ejemplo, solemne, abierto, otorgado ante funcionario competente y 3 testigos. Podría perfectamente ser revocado por
un testamento solemne abierto otorgado ante 5 testigos. ¿Ven? O testamento solemne otorgado en el extranjero. Basta que sea un testamento solemne, porque eso es lo que dice. O sea, es decir, de un testamento válido tiene que ser revocado por otro testamento válido. Eso en este caso pasa a ser lo relevante. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿se puede hacer una revocación parcial? Se puede hacer una revocación parcial. ¿Pero es aconsejable? No, no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque estamos frente a una, por decirlo así, me acordé de otra cosa en este instante. Pecado, perdí el hilo. Bueno, pero estamos hablando de que la revocación tiene que hacerse de la misma, con la misma solemnidad, porque el testamento debe ser más o menos solemne y ese es el testamento válido. Entonces, si tenemos un testamento que ha sido otorgado, por ejemplo, decía yo, ante funcionarios 3 testigos, se puede revocar por otro testamento solemne otorgado ante 5 testigos. Y eso es lo que, en definitiva, exige el legislador, que se mantenga la solemnidad del testamento. Pero les decía yo que ¿cuál puede ser el inconveniente cuando haga la revocación? Y ahí retomo. Si estamos hablando de un testamento que se revoca parcialmente. Yo le decía, no es aconsejable. ¿Por qué no es aconsejable? Porque van a subsistir en todo lo que no esté modificado. El primer testamento rige el segundo. Pero eso ya significa que cuando venga la ejecución del testamento nos vamos a enfrentar a 2 testamentos. Y ahí vamos a tener problemas. ¿Qué quiso decir acá? ¿Qué quiso decir acá? Que parece que en verdad esta parte también la deroga o que esta no la está derogando. Entonces no es recomendable. El testamento, dice, la revocación puede ser total o parcial. El testamento puede ser revocado expresamente en todo o parte por un testamento solemne o privilegiado. ¿Ven? 1212, 1213. Y lo que decía yo, un testamento no se revoca tácitamente en todas sus partes por la existencia de otro u otros posteriores. Los testamentos posteriores que expresamente no revoquen los anteriores dejarán subsistentes en esto las disposiciones que no sean incompatibles con las posteriores o contrarias a ellas. Ya con eso quedó un enjambre de disposiciones testamentarias y vaya a saber uno cuál es la que quedó derogada y la que no. Porque obviamente los interesados en que se mantenga un testamento y los interesados que se mantenga el segundo testamento van a pelear esas disposiciones que quedan allí, atrapadas al medio. Entonces, desde esa perspectiva, claramente estamos en un consejo, claro, no hagan revocaciones parciales. O revocan todo, o mejor no lo hagan. ¿Ah? O sea, ese es el consejo que yo le di al cliente. Ahora sí, si el otro cliente me dice, oye, pero es que el otro testamento me interesaba que transcriba. Diga, haga el mismo testamento anterior, todo, lo transcribe, y aquella parte nueva es la que cambia. Así puede decir que el testamento sigue igual como era antes, pero la diferencia está que en la frase final usted dice, se deroga el anterior y el anterior desaparece y queda uno solo, que repite a lo mejor en muchas partes el anterior y solo cambia aquello que el testador ha querido modificar. Tenerlo presente. Bien. Finalmente, tenemos la reforma de testamento. Claro que eso lo voy a dejar para la próxima. Yo creo que para la próxima clase. Ahora en la próxima hora vamos a hacer el taller, ¿ya? Así que después de este video lo revisan, se van a tomar su cafecito y después inician entonces el taller para aquellos que no lo han hecho. Para aquellos que ya lo hicieron y lo entregaron, bueno,
en la otra hora lo pueden tomar como el ejercicio, hacerlo voluntariamente. Eh, Les puede servir para apoyo a un control. Recuerden que nosotros tenemos trabajos anteriores que eso están pendientes para el control. No tienen que ver con estos que hemos hecho para los efectos de subir la solemne, que estuvo tan deficiente, ¿no? Y este le puede servir para los futuros. Bien, eso sería. Estamos en contacto. Un abrazo, cuidarse mucho, sobre todo en esta semana que estamos en el pic. Tratemos dos cosas: de no transgredir las normas, es decir, de cuidarnos, y de ayudar, porque precisamente en este periodo es donde se va a necesitar más ayuda. Si pueden enviar por internet, ustedes que manejan los delivery y todas esas cosas, envíen. Todo ayuda, como siempre se dice. Un paquetito de arroz, un paquetito de aceite, una frazada para un paquete de pañales para los niños, todo ayuda. Y si alguno de ustedes tiene problemas, comuníquelo. ¿Ah? Si quiere me manda un correo a mí y ahí nos pondremos de acuerdo y veremos cómo hacemos como curso una ayuda. ¿Ya? Bien, pues estamos en contacto y a cuidarse mucho.